buenas noches y bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta programación tan interesante que estamos compartiendo acerca de Apocalipsis. En esta noche voy a abrir en Apocalipsis capítulo 4, voy a dar lectura a los versículos del 1 al 6. Y sabemos que como estamos viviendo en los últimos días, nosotros, el Señor personalmente me ha indicado a dar esta enseñanza, todo lo que está ocurriendo ahorita, todo lo que está sucediendo y todo lo que viene, que es lo peor. En el capítulo 4, versículos del 1 al 6, esta es la adoración celestial. Capítulo 4, en el 5 es la adoración a Cristo y aquí en el 4 es la adoración al Padre. Y vamos a ver en esta noche cuando se le da la orden a Juan para subir al cielo. Quiere decir que los primeros 3 capítulos de los mensajes fueron los puros mensajes a las iglesias. Capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Bien, en el 1 ya sabemos, el Señor se manifiesta a Juan, 2 y 3 son las iglesias. Pero esta noche yo me voy a compartir sobre aquí lo que se avecina, la tormenta que se avecina y lo que Juan ve cuando sube al cielo. Dice en el 4:1, dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿De cuáles? Les acabo de decir, capítulo 1, la manifestación de Cristo, y 2 y 3 a las iglesias. Aquí ya se cierra el capítulo de las iglesias, en donde aparece hasta el capítulo 19 en el regreso con Cristo Jesús. Y luego dice el 2, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Este es el trono del Padre. Versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono, esta es la clave preciosa para este día, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Bien, sabemos que Juan aquí es un tipo también de levantamiento de la iglesia, que todavía estamos aquí. Entonces, aquí cuando se le da la orden a Juan de subir al cielo, lo primero que Juan ve llegando al cielo, es el trono del Padre. Es tanta, déjame les comento algo muy importante, es tanta la gloria del Padre que Juan solamente vio aspecto de piedras preciosas. Y ese aspecto es la gloria del Padre. Siempre yo digo esto, que la santidad de Dios no acepta pecado, porque es grandísima la santidad de Dios, es grandísima la santidad que nosotros debemos tener para poder llegar al cielo, como lo hizo Juan cuando fue levantado. Sabemos que Juan regresó a la tierra, etcétera, no se quedó allá, obviamente. Entonces, aquí se le dice que se le van a mostrar las cosas que sucederán después de estas. ¿De cuál estas? Después de que se cierran los mensajes a las 7 iglesias, se le dice a Juan, cuando llega a la presencia del Padre, lo primero que Juan ve también del trono del Padre, que salen truenos, voces
y relámpagos. ¿Qué significa eso? Sabemos que cuando hay una tormenta, Dios nos avisa que viene esa tormenta. Y no olvidemos también que Job dice que el trueno declara la indignación de Dios. Así que eso que se está avecinando, lo que Juan ve en el trono, estaba ya establecido. Entonces, esa piedra de jaspe y cornalina, el trono de Dios, el trono del Padre. Les digo algo, en el trono del Padre no hay misericordia. La ira de Dios está sobre todas las naciones, pero sobre todo el mundo. Pero sabemos que sí hay amor de Dios, obviamente, porque Él envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros, a morir por la humanidad. Esta humanidad corrompida, que Cristo, mi Señor hermoso, Él no debía nada, Él no tenía nada que pagar. El Padre, en su amor y su misericordia, lo envió a morir por nosotros. Y debemos de valorar todo esto, porque en realidad lo que sí se avecina es esa tormenta, y que ya estamos viendo, de hecho ya estamos viendo muchas cosas tremendas que están sucediendo. Fíjate esta nada más. Dice que había alrededor del trono, había un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. El arco iris, sabemos, capítulo 8 y 9 de Génesis, que Dios dijo que no iba a volver a acabar este mundo en agua, en un diluvio. Pero Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, ahí nos habla Pedro y nos explica claramente cómo Dios va a acabar con este mundo. La ira de Dios es grande sobre este mundo. ¿Por qué? Mira, aquí en el arco iris, nada más te pongo esto, no es ejemplo, ni es ilustración, es una realidad. El arco iris. ¿Quién se ha apoderado del arco iris para mostrar al mundo su pecado? El orgullo, el gran orgullo gay. ¡Wow! Todo esto es porque la iglesia ha estado callada. La iglesia ha estado en silencio. Y Dios no tiene otra alternativa, no se la dejamos, más que derramar su ira. Porque todo lo que estamos viendo ahorita, en estos días, todo está torcido, todo está mal. Por eso Daniel 12 dice que en los últimos días la ciencia se aumentará. Isaías 5 también él nos dice que en estos días a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Así está la condición. Pero ¿quién es responsable? Nosotros, la iglesia de Jesucristo, porque no estamos cumpliendo el mandamiento de Dios de ir y predicar a todas las naciones, id por todo el mundo. Vuelvo y les digo, el Señor envió 12, ahí en Mateo 10, los envió de 2 en 2 y les dijo, id primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ahorita, lo que a mí me ha dado la orden el Señor es de ir primeramente a las ovejas perdidas del cuerpo de Jesucristo. Hay una iglesia en silencio, hay una iglesia callada en donde todo el mal, todo lo que está aconteciendo se ha aumentado. Sé perfectamente, nosotros no podemos solucionar ni detener todo esto, pero ¿qué es nuestro deber? Predicar y orar. Esta madrugada me despertó el Espíritu de Dios y bueno, me puse a orar porque el Señor me mostraba que era una emergencia que yo tenía que orar. Bueno, yo obedecí al Señor, yo oré, pero antes yo había tenido un sueño y sé que a esto se le llama una visión nocturna en donde 2 mujeres y yo estábamos limpiando, barriendo una iglesia.
Pero en esa iglesia, al frente, yo veía todas las personas de luto. Todas las personas estaban vestidas de negro. Y ahorita, en su mayoría, el cuerpo de Jesucristo está en esta condición. Y sabemos, los que queremos obedecer a Dios, los que nos esforzamos por amarlo, por servirle en espíritu y en verdad, sabemos que esa es una gran realidad de la condición de la iglesia en estos días. ¿Y qué es lo que se espera después de la tormenta? Fíjense que hay algo muy importante. Aquí, miren, podemos ver en donde dice que alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y luego más adelantito dice que en el 6 habla de los 4 seres vivientes. Ok, vamos primeramente, voy a explicarles un poquito acerca de los 24 tronos. 12 es nuestra creencia de los que leemos un poquito y estudiamos un poquito, representan la iglesia hoy en la actualidad y el Antiguo Testamento, porque esta es otra ignorancia. Por no conocer la palabra del Señor, mucho pueblo, en su mayoría, piensan que la ley del Antiguo Testamento ya fue quitada. No, Señor. Nunca dijo el Señor, el cielo y la tierra pasarán, Mateo 24:35, pero mi palabra no pasará. Mateo 5:17 y 18, dice el Señor también que hasta que pasen el cielo y la tierra, sus palabras pasarán a la eternidad, obviamente. Entonces, la ley nunca fue abolida. La ley de Dios nunca ha sido quitada. Y es algo que nosotros debemos de entender. Por eso es la creencia en que vamos a juzgar. Por eso representan los 24 ancianos. Recordemos 12 discípulos, 12 apóstoles representando Antiguo y Nuevo Testamento. La gracia de Dios en toda su extensión, en todo su amor. Bien, aquí, por ejemplo, fíjense, para poder entender mejor todo esto, ustedes pueden leer en Ezequiel 1, 5, 14 y 22. Ahí nos habla el Señor, ahí habla de los seres vivientes, son querubines. Los querubines no son los serafines, es distinto el rango. Los serafines ministran en el altar, en el fuego de Dios, como Isaías 6. Pero los querubines ejecutan los juicios de Dios, que son estos 4 seres vivientes, y 12 apóstoles y 12 del Antiguo Testamento. Fíjense, aquí, por ejemplo, déjenme leerles, es muy importante por qué yo comparto esto. En Mateo 19, 27 y 28, dice así: entonces, respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Mira la respuesta de Dios. Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también vosotros os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. 12 tronos prometidos. Aquí lo dice el Señor. Por eso, con más ganas y más, yo creo con todo mi corazón, nosotros vamos a juzgar al mundo. Aquí, en Juan 5, para que nos demos una idea, qué importante es que conozcamos lo que Dios nos habla. En Juan 5, 45 al 47 dice: este es Dios hablando con los religiosos. Dice el Señor: no penséis que voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Hablando Cristo en ese tiempo presente, que ya Moisés dice: Moisés en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí
escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mi palabra? Aquí está 12 discípulos donde Dios da la promesa y les dice, ustedes se van a sentar en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aquí se le dice a los mismos fariseos, a los mismos religiosos, les dice Dios, Moisés los está juzgando. Nota que dice que es tiempo presente. Dice, porque si creyeseis a Moisés, y luego dice, hay quien os acusa. En ese momento, y ahorita obviamente es Moisés acusando a los religiosos, acusando a los fariseos. Por eso yo firmemente creo que esos 24 tronos, Antiguo y Nuevo Testamento. Y el 12 sabemos es número de gobierno y hay muchas cosas para escribir. Ahora, respecto a los seres vivientes, ahí en Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 10, ahí nos dice con claridad que los seres vivientes son querubines. Entonces, los querubines son los que estaban en el arca, en el propiciatorio. Y esos querubines ejecutan juicio y son unos de los que van a ejecutar los juicios de Dios en los últimos días, en los tiempos de la gran tribulación, que sabemos que está para acontecer, que sabemos que está para llegar, la gran tribulación. Tiempos muy peligrosos en donde la iglesia debemos de estar siempre dando el mensaje de salvación. Pueblo, amigos que escuchan, que ven esta programación, ya no hay tiempo de estar pasivos, ya no hay tiempo de que estemos tranquilos, que estemos quietos, que estemos viendo el pecado, viendo las señales, la tormenta que se está avecinando y que nosotros, mucho pueblo, no está apercibido. ¿Quiénes vamos a juzgar? ¿Sabías tú que Dios nos va a poner para juzgar? Tú puedes ir a Daniel 7, 22, versículo 22 y versículo 27. Ahí habla de que Dios va a entregar el reino a los santos. Vamos a juzgar. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 2 y 3. Pablo, exhortando a esa congregación carnal en Corinto, les dice, si vamos a juzgar ángeles, ¿no son ustedes capaces de juzgar un juicio? Tiene que ir. Los santos tienen que ir ante los tribunales porque nadie podía entender para juzgar un juicio. Y Pablo nos dice que vamos a juzgar ángeles, ángeles caídos. Obviamente, no vamos a juzgar ángeles nuestros consiervos. ¿De qué? Por supuesto que no. Apocalipsis 24 dice la palabra del Señor que se sentaron los que tienen facultad para juzgar. ¿Cómo vamos a juzgar? Yo les pongo un ejemplo. El ladrón en la cruz. Gloria a Dios, él se salvó, reconoció a Jesús como su Señor. Él reconoció que Cristo no debía nada, que estaba pagando algo que él no debía, pero entendió también en la cruz del Calvario que todo fue por amor. ¡Qué bueno! Y mira nuestro hermano. Allá está, allá en el cielo, porque él lo reconoció, porque le dijo el Señor, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que en cuanto muere Cristo, cierra sus ojos, baja al paraíso, dice ahí Pedro, primera de Pedro capítulo 3, que fue y predicó a los espíritus encarcelados. Así que este ladrón, bueno, que fue ladrón, él fue con el Señor, él bajó a las profundidades de la tierra y luego dice ahí de Efesios 2 y luego dice Salmo 68, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces el ladrón, ¿sabes qué quiero presentar? El amor de Dios, la manifestación de Dios. Pero tenemos que volvernos a Dios, iglesia, pueblo.
No podemos estar ni vivir en una condición muy confortable, no podemos estar en una situación muy suave, no, hay que salir, dice la palabra del Señor. Yo sé que son tiempos difíciles, ahorita más que nunca el Señor está hablando de lo que ya está encima. Hemos compartido estas últimas noches, mi esposo y yo, acerca de la venida del anticristo. Y yo voy a estar compartiendo más aquí en Apocalipsis. Me hubiera gustado, claro, dar versículo por versículo, caso por caso, pero yo estoy pidiendo la guianza del Espíritu de Dios para traer cada noche lo que Dios quiere que yo comparta. Pero Dios quiere más bien que sea aquí en Apocalipsis, porque son los últimos días, son los últimos tiempos. Y si Dios habla aquí en Apocalipsis de esta manera, no es para que nos asustemos, no es para que estemos en pánico, no es la situación para estar con miedo, mordiéndonos las uñas, no. La situación es vivir en obediencia, vivir en santidad y hacer la voluntad de Dios, buscar a Dios continuamente. Ese es el propósito de Dios. Y les digo algo más. Qué bueno que Dios ha abierto puertas para compartir estos mensajes aquí en Canal 38. Así que yo les voy a hacer una invitación, claro que sí. Ayuden, apoyen, no solamente hablen, porque mira, somos tan egoístas que siempre estamos hablando por la oración y que está bien, para eso estamos, para eso somos, no me malentiendas. Pero ¿sabes qué? La palabra del Señor dice que no nos presentemos ante Dios con las manos vacías. Apoya Canal 38 porque es una bendición, es una puerta que Dios, el Espíritu de Dios, ha dado para que proclamemos, ¿sabes qué? Estos tiempos tan difíciles, estos tiempos en donde toda la ira va a ser derramada, la ira de Dios. En el trono de Dios, vuelvo y les digo, no hay misericordia. Esa es la razón que Cristo, dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, nadie. ¿Cómo podemos creer que nos vamos a presentar ante el Padre? Así que vuelvo y les digo, apoyemos, de verdad es una bendición compartir todo esto. Aunque así como me da risa porque el Señor le dijo a mi hermano, el profeta Ezequiel, le dice, ve y predica a esta casa rebelde. Yo sé, le dijo el Señor, yo sé que vas a predicar a una casa muy rebelde, pero tú ve y habla para que ellos sepan que siempre hubo profeta entre ellos. La voz de Dios nos habla todos los días. Hay gente que dice, no, está loco, está loca, ¿cómo va a hablar Dios? Aquí está, Dios tiene boca. Mi Dios no es un ídolo. A mi Dios no tienes que sacarlo y llevarlo en procesión y limpiarlo cada vez, sacudirlo cada vez que lo vayas a adorar o a venerar. No, Dios es el creador de todas las cosas. Él tiene el poder soberano de hacer lo que Él quiere. Y Él no quiere hacer el mal, te lo digo, porque mira, esta es una verdad que se da a la mitad. No, es que Dios es amor. Cuando la Biblia habla de la mente reprobada, como en Romanos capítulo 1, cuando habla en Primera de Juan, cuando habla en Jeremías, que dice Dios, ya no ores por este pueblo, ya no ores, ya no hay nada que hacer por él. Gloria a Dios, que ahorita es un tiempo donde todavía Dios nos está enviando a orar por este pueblo. Así como, créanlo, esta madrugada me decía el Señor, es urgente, es urgente. Yo no sé, obvio, yo levanté en oración a mis vecinos, a mi familia, a nuestros hijos, congregación, Canal 38, aquí todos los que estamos aquí sirviendo a Dios de una u otra manera. Pero lo bonito, pueblo, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, que la luz de Cristo te alumbrará. Levántate, si no te levantas, no te va a anunciar
no te va a alumbrar la luz de Jesucristo. Estamos tiempos difíciles. Mira cómo está el mundo. Mira, el suicidio va en aumento. Las cárceles ya no cabe la gente. Los hospitales igual. Es tremenda la situación ahorita. Por eso este mensaje es de urgencia y sabemos que todo esto se levanta, se origina en nuestros gobiernos. Ya lo sabemos, porque no todos los gobiernos son corruptos. No todos, claro que no, pero en su mayoría. Por eso ahí Apocalipsis capítulo 16 dice que cuando ves salir 3 espíritus inmundos a manera de rana, ¿qué significa? Dice que van por todo el mundo a hacer la invitación a todos los reyes de la tierra. El terreno, todo está preparado en estos días para que todo concluya, para que todo acontezca, pero sobre todo para que nos podamos arrepentir, nos podamos volver a Dios, porque hay una iglesia muy ligerita, no hay temor de Dios. Los tiempos se repiten, la rebelión del hombre. Antiguo Testamento, la nación de Israel, la iglesia de Jesucristo, se repite vez tras vez en juicios de Dios contra el rebelde, no contra todos. Bueno, mis amados, el tiempo se va bien rápido, créanlo, pero yo quiero orar. Yo te estoy presentando algo positivo, no es negativo. Dios nos está amonestando, nos está diciendo Dios lo que viene. Vamos a orar, tengo solamente 1 minuto, pero yo voy a orar. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Te alabo, mi Dios, te glorifico, te honro porque tú eres santo. Te doy gracias en este momento y Padre, yo presento a este pueblo y recibimos tu bendición ahora mismo, porque los tiempos son malos. En Cristo Jesús. Amén, amén. No crean ustedes que no oramos por enfermos. Mira, la palabra de Dios tiene tanto poder que a veces nada más predicando viene la sanidad, viene incluso la liberación y expulsión de demonios. Y te hablo por experiencia propia. Pueblo, humíllate, humillémonos delante de Dios, porque los días son malos y muy malos. Así que vamos a poner nuestras vidas bien delante del Señor. Les amo en Cristo Jesús con todo mi corazón. Busca a Dios y humíllate delante de Él. Amén. Aleluya.